¿Tal? Muy buenas tardes o días, como lo estén escuchando, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre dos presidentes, el presidente Manuel Ávila Camacho y el presidente Miguel Alemán Valdés. Empezamos con Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho inició su periodo el 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Este presidente, antes de que fuese un presidente, él estuvo luchando junto con lo que es Plutarco Elías Calles en una guerra, que es la Guerra Cristera. Por si bien recordemos, anteriormente en las clases anteriores se vimos esa parte, ¿sí? Él estuvo apoyando a este presidente y por lo tanto pues hubo una consecuencia. Su mamá lo que le pidió antes de que muriera era de que ya no siguiera eh, lo que es la parte de la religión, simplemente que mejor siguiera los pasos y ayudara a la gente. Entonces, Manuel Ávila Camacho pues le hace caso a su mamá. El presidente Manuel Ávila Camacho era un diplomático que convencía a los enemigos de rendirse sin pelear. Él simplemente con solo hablar con la gente les hacía entender que tenía pues, que ceder a algo, una cosa buena, o en este caso acceder a algo agradable, para no estar peleando constantemente. El nombre que él recibe como ese tipo de persona, pues simplemente fue Mr. Amigo. Eso se lo dieron directamente en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él trató de convencer a una guerra que tuvieron en ese tiempo a que se rindieran, más sin en cambio no fue así. Vemos cuál fue esa guerra. Bien, fue la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que esa Segunda Guerra Mundial se da en esta época o en esta etapa. Eh, cuando esta Segunda Guerra Mundial estaba dado junto con Estados Unidos, pues simplemente México no quiso meterse en esa parte. Más sin en cambio, ¿qué es lo que llegó a pasar? México tenía lo que son dos submarinos. Esos submarinos simplemente era de un barco petrolero. Uno de ellos se llamaba Potrero del Llano y el segundo se llamaba Faja de Oro. Bien, en lo que se está dando esta guerra, pues simplemente México mandó lo que es este submarino hacia Estados Unidos, más sin en cambio, lo que llega a pasar es que este barco fue hundido por lo que es el submarino alemán. Lo atacaron sin saber de que era de México. Manuel Ávila Camacho mandó una notificación de lo que estaba sucediendo y pues simplemente que pidieran una disculpa. Más sin en cambio, nunca pidieron una disculpa y lo que hace Manuel Ávila Camacho es apoyarse con Estados Unidos. Simplemente le da lo que es la mano a Estados Unidos para apoyarlo y simplemente terminar con esta guerra. Por eso se declaró la guerra de potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Ajá, y de esa manera es como nosotros como mexicanos tuvimos que participar dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo participó México en la Segunda Guerra Mundial? Bien, pues simplemente México mandó a Estados Unidos un escuadrón. Este se llama Escuadrón 201, donde iba rumbo a lo que es al Pacífico. El nombre de este escuadrón, para no confundirlos con diferentes aspectos o diferentes lugares, se le dio lo que es el nombre de Águilas Aztecas. Y de esa manera es como México participa dentro de lo que es esta Segunda Guerra Mundial. Regresan la mayoría de estos mexicanos a México. Pero antes de que ellos se fueran a Estados Unidos, obviamente aquí en México recordemos que pues eran muy machistas los hombres. Cuando se fueron para Estados Unidos para que en este caso los entrenaran, pues eran mujeres las que los tenían que entrenar. Más sin en cambio, pues ellos dijeron, ¿cómo? ¿Una mujer me va a entrenar a mí? Jamás. Pues Manuel Ávila Camacho les manda una nota en la cual pues tenían que acceder, ¿no? Porque obviamente tenemos que defendernos por lo que nos habían hecho. Así que, pues, no les quedó otra que a los mexicanos acceder a esta situación y pues se dejaron entrenar por las mujeres, ¿no? Entonces, pues ya al fin y al cabo ellos fueron entrenados, los tuvieron que apoyar a Estados Unidos, repito, los mandaron directamente a lo que es al Pacífico, etcétera, ¿no? Y obviamente salieron triunfantes. ¿Por qué? Porque simplemente recordemos que Japón se da por vencido, obviamente por la bomba de Hiroshima que les llegan a mandar,
y obviamente gracias a ello se termina lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, continuamos con lo que es el gobierno de Manuel Ávila Camacho. En ese tiempo, ya que se había terminado lo que es esa etapa, pues se da una etapa nueva, ¿no? Que se dio cuenta Manuel Ávila Camacho que se necesitaba un poco más de militar. Por lo tanto, estipuló diferentes aspectos. Uno de ellos es que se dio 10 millones de cartillas. ¿Por qué? Porque simplemente ya es donde se establece el servicio militar. Obviamente algo negativo para los hombres, ¿no? Dicen, ay, el servicio militar es lo peor, ¿no? Pero obviamente es una forma en la que ustedes nos pueden ayudar a ser unos buenos mexicanos. Y también se da lo que son 10 millones de cuadernillos de escritura, ya que recordemos que México obviamente no ha ido progresando constantemente la educación y obviamente gracias a esto se fue agregando cada vez más la educación, ya que Manuel Ávila Camacho se estableció más en ese aspecto, que sería la educación. También se cambió lo que es el nombre de Secretaría de Guerra a lo que es la Sedena, hoy en día que tú ya lo conoces, que es la Secretaría de Defensa Nacional, ¿sí? También surgió lo que es la Secretaría del Estado y departamentos de Marina y Trabajo, o sea, la Marina empezó a subir un poco más. Vale, pues. Nos seguimos con el otro aspecto en el cual es lo económico. En lo económico, gracias a Manuel Ávila Camacho, tenemos lo que sería la parte de la reforma agraria. Obviamente se frenó por el simple hecho de que se dio esta parte de la Segunda Guerra Mundial. También él se comprometió que México iba a pagar 24 millones de dólares para indemnización de las campañas petroleras. ¿Por qué? Porque estábamos perdiendo un poco. También estableció lo que sería o reguló lo que es la parte económica, porque repito, gracias a la Segunda Guerra Mundial se estaba perdiendo mucha economía aquí en México y obviamente trató de regular esta parte económica. Y en los años 40, repito, hubo un crecimiento económico e hizo una sustitución de importaciones. En vez de exportar, pues había más importaciones en ese tiempo. Tenemos lo que es la parte de la educación. En la educación se estableció en el artículo 3 que obviamente la educación era lo primordial, ¿no? También se elevó lo que es el presupuesto. ¿Para qué? Para que haya más escuelas, tanto como primarias y secundarias. Y así se hacían también campañas de alfabetización y en ese tiempo, si te das cuenta, no existía mucha tecnología, se mandaba lo que son las cartas, entonces en ese tiempo los timbres cambiaban de acuerdo a lo que es al hecho importante que suscitaba en ese tiempo. Y obviamente en la etapa de Manuel Ávila Camacho se creó una timbre postal. Esa timbre postal se llamaba proalfabetización. ¿Por qué? Porque era lo primordial que él tenía dentro de lo que sería su gobierno, ¿sí? El presidente, secretario Torres Bodet, simplemente era secretario de Educación Pública y creó campañas contra la alfabetización, ya que recordemos que la educación estaba muy escasa en ese tiempo. Vamos con lo que es lo social. En lo social se creó lo que es el observatorio. Ya tú sabes que es el observatorio. Se creó el IMSS, algo que hoy en día, gracias a ello, tenemos esta parte, gracias a lo que es, en este caso, el seguro que tienen sus papás o que trabajan en una cierta empresa. Tenemos lo que es el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un museo muy hermoso, muy bello que tiene México, y obviamente no te gusta visitarlo, pero es muy hermoso. Y obviamente desde pequeño, que siempre mamá o papá te daba, era la CONASUPO. Gracias a Manuel Ávila Camacho tenemos esta rica leche, ¿no? Bien, tenemos el aspecto de lo que es el cine, que era en la época del oro. De esa manera se llamaba ese tiempo, en ese periodo. ¿Por qué la época de oro? Porque de donde se estableció lo que es los artistas más importantes que hoy en día a veces reconocemos por películas o por canciones muy hermosas que a veces cantamos, ¿no? En las, no sé, en las fiestas, etcétera. Ese cine apareció gracias a lo que es a Cantinflas, Tintán, Pedro Infante, Jorge Negrete, ¿sale? Y varias mujeres hermosas.
De acuerdo a ello, pues simplemente una de las películas más reconocidas que tiene México se llama Nosotros los Pobres. Espero que algún día lo hayas visto, si no, te la recomiendo, está muy buena. Bien, nos vamos con el siguiente presidente, que sería Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés, su periodo es del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Bien, en esta época de Miguel Alemán Valdés, pues simplemente él surgió a partir de lo que sería, obviamente, Manuel Ávila Camacho lo puso como candidato para ser presidente y, como ya ves, ganó. Eh, Gracias a él surge lo que es el charrismo sindical, ¿sí? Que es la lucha con el control del sindicato. Recordemos que el charrismo se conoce como una etapa o un periodo en el cual no se fijan por lo que son sus obreros, sino por lo que ellos necesitan económicamente. Y obviamente él se le conoció como el charro de la revolución, por el simple hecho de que él empezó con esta parte de lo que es el charrismo. Bien, también tenemos lo que es la parte de su vida. Al momento de que Miguel Alemán Valdés llega a ser presidente, obviamente coloca a sus amiguitos, como en este caso, pues en partes de lo que es la política. Y obviamente muchos de sus amigos se volvieron muy ricos por las obras públicas y las concesiones. Ellos celebraban lo que son todas esas ganancias, esas corrupciones que hacían, pues realmente lo celebraban en sus mansiones grandísimas y pues mucha gente se daba cuenta. Uno de ellos pues simplemente fue una revista que se llamaba Semanero Presente. Ellos empezaron a mencionar sobre lo que son, eh, a denunciar los excesos de, de sus concesiones y de las obras públicas que estaban tomando en cuenta para su beneficio. Y obviamente el gobierno detuvo el papel periódico hacia esa empresa. Y obviamente empezaron a haber muchas amenazas hacia esa empresa o a esa revista. Y obviamente pues temeroso el, pues, el jefe de esa revista pues simplemente lo que hizo es cerrar su revista, huir a Argentina y ya nunca regresó a México, ¿no? Es algo pues malo, algo que casi siempre vemos en la actualidad. Bien, eh, también hay cosas buenas dentro de esa presidencia que es de Miguel Alemán Valdés. Una de ellas es, por ejemplo, la creación del PRI. Bueno, no tan buenas, pero sí. Tenemos la creación del PRI. Se creó la ciudad universitaria, una universidad muy buena que tenemos aquí en México. También se creó lo que es la Naval de Veracruz, la Escuela de Aviación, se creó lo que son la ciudad satélite, algo que en este caso conocemos, que ya vemos aquí los colores, obviamente es un lugar muy citado en ese tiempo. Se creó el INBE, bueno, el INBA, que sería el Instituto de Bellas Artes, algo que en este caso a las personas que les gusta pues todo lo que son artes, pues se van directamente a esa institución. Uh -huh. Tenemos también el apoyo sobre lo que es en el turismo. ¿Por qué apoyó mucho lo que es el turismo o promovió mucho el turismo en Acapulco? Por el simple hecho de que cuando era joven Alemán Valdés, pues simplemente él se dedicó mucho a lo que es al inmobiliario. Y ese inmobiliario, o sea, se refiere a las rentas de casas, a las rentas de departamentos, etcétera. Eso se refiere a inmobiliario. Entonces, ese se dedicó al inmobiliario y obviamente ese inmobiliario lo colocó en Acapulco. Y cuando llegó a ser presidente, pues simplemente, ¿qué hizo? Apoyar más el turismo exactamente nada más en Acapulco. ¿Por qué? Porque había un beneficio tanto para él, tanto como para México, ¿no? Algo que vemos hoy en día, ¿no? Bien, también se organizó la industria azuquera, las refinerías de Salamanca y Poza Rica. Obviamente eso nos ayudó mucho a la economía y obviamente es algo muy bueno y productivo para México. Bien, eso es lo único, lo más importante, lo más sobresaliente de estos dos presidentes. Repito, es de Manuel Alemán Valdés, Miguel Alemán Valdés y Manuel Ávila Camacho. ¿Vale? Espero que me hayan entendido muy bien y si no, pues aquí estamos.
Cuídense mucho y pórtense bien. Bye, chicos.